La Segunda Guerra Mundial no solo se libró en los frentes principales donde chocaban los ejércitos de la URSS y la Alemania nazi. Detrás de las líneas enemigas, en vastas regiones ocupadas por los nazis, se desarrolló otra guerra, la de los partisanos soviéticos, una guerrilla que combatió al fascismo con métodos de guerra irregular y sabotaje. La composición de clase de los partisanos. Los partisanos no eran un ejército tradicional, sino un movimiento de masas compuesto principalmente por obreros y campesinos. Muchos eran antiguos soldados del Ejército Rojo que quedaron atrapados tras las líneas enemigas y decidieron seguir luchando. Otros eran trabajadores y campesinos que, ante la brutalidad nazi, tomaron las armas. La brutal ocupación alemana hizo que los campesinos se unieran en masa a la guerrilla. La política nazi en el este consistía en exterminar a la población local, esclavizar a los supervivientes y robar los recursos agrícolas. Esta violencia empujó a miles a la lucha partisana. Guerra de guerrillas contra el nazismo. Los partisanos soviéticos llevaron a cabo una guerra de resistencia basada en el sabotaje, la emboscada y la desorganización de la retaguardia alemana. Sus principales tácticas incluían sabotaje ferroviario. Los partisanos destruyeron miles de kilómetros de vías férreas, descarrilando trenes cargados de suministros para el frente nazi. Ataques a convoyes. Emboscaban columnas alemanas en carreteras y bosques, destruyendo vehículos y eliminando soldados. Asesinato de colaboradores. Ejecutaban a funcionarios nazis y traidores soviéticos que colaboraban con los ocupantes. Liberación de pueblos. Atacaban guarniciones alemanas en pequeñas localidades, liberándolas temporalmente y repartiendo alimentos entre la población. Uno de los golpes más grandes fue la Operación Rail War, en 1943, en la que miles de partisanos destruyeron simultáneamente cientos de líneas ferroviarias en toda la URSS ocupada, paralizando el transporte nazi. El papel de las mujeres en la guerrilla. Las mujeres jugaron un papel fundamental en la lucha partisana, no solo como combatientes, sino también como espías, saboteadoras y organizadoras. Muchas participaron en misiones de inteligencia dentro de las ciudades ocupadas, recopilando información sobre las tropas nazis. Otras dirigieron unidades de combate o realizaron ataques de sabotaje. Entre las más destacadas estuvo Zoya, una joven combatiente que fue capturada por los nazis y ejecutada tras ser brutalmente torturada. Su heroísmo la convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. La burocracia estalinista saboteó la lucha partisana. El movimiento partisano fue una expresión espontánea de la lucha de clases contra el fascismo, una resistencia que surgió de las propias masas obreras y campesinas. Sin embargo, el estalinismo convirtió esta lucha en un instrumento subordinado a la estrategia militar de la burocracia soviética. En lugar de fomentar una auténtica resistencia revolucionaria basada en la autoorganización de los obreros y campesinos, el aparato estalinista se apropió del movimiento partisano, convirtiéndolo en un brazo de su control burocrático. Desconfianza hacia los partisanos independientes. En muchas regiones, los estalinistas se negaron a armar a las guerrillas no controladas por el Partido Comunista. A medida que el Ejército Rojo liberaba territorios ocupados, la burocracia estalinista desconfió de los partisanos que habían operado con autonomía. Muchos fueron desarmados, perseguidos, enviados a los gulags o absorbidos a la fuerza. Represión y purgas. Se arrestó y ejecutó a líderes partisanos acusados de desviacionismo o trotskismo, especialmente en Ucrania y Bielorrusia. Integración forzosa. A muchos combatientes se les obligó a unirse al Ejército Rojo bajo estricta vigilancia. Gulag para sospechosos. Algunos partisanos fueron enviados a campos de trabajo forzado, acusados de contactos sospechosos con la población ocupada. El estalinismo eliminó cualquier vestigio de autoorganización obrera y campesina, evitando que la lucha partisana se convirtiera en una revolución contra la burocracia. En lugar de fortalecer la resistencia popular, consolidó su control absoluto sobre la posguerra. El impacto de la guerrilla partisana en la guerra. En su apogeo, el movimiento partisano contó con más de 1 millón de combatientes activos operando en las zonas ocupadas. Los partisanos fabricaban minas caseras y trampas explosivas con materiales recuperados de los nazis. Utilizaban clavos antitanque en carreteras para reventar neumáticos de vehículos enemigos. Aproximadamente 20% de los partisanos eran mujeres, desempeñando roles clave como combatientes, espías y médicas. La francotiradora Rosa Shanina fue una de las más temidas, con al menos 59 bajas confirmadas. Operaban imprentas móviles para difundir propaganda y mantener el espíritu de lucha en la población ocupada. Además de la Rail War, los partisanos llevaron a cabo la Operación Concert, otra gran campaña de sabotaje ferroviario que causó el descarrilamiento de más de 300 trenes y la destrucción de más de 500 puentes en la retaguardia nazi.
En algunas regiones, los partisanos imprimían billetes falsos de marcos nazis con mensajes de resistencia y los distribuían para desestabilizar la economía local. A pesar de la brutal represión nazi, muchas aldeas soviéticas apoyaban a los partisanos con alimentos, refugio y mano de obra, lo que hizo posible su supervivencia durante años en condiciones extremas. Aunque los partisanos cooperaban con el Ejército Rojo en grandes ofensivas, Stalin veía con recelo a las unidades autónomas, lo que llevó a la purga de líderes partisanos no controlados por la burocracia tras la guerra. A pesar de la traición stalinista, el papel de los partisanos fue crucial en la derrota del nazismo. Desgastaron a la Wehrmacht en la retaguardia, interrumpieron sus suministros y forzaron a los nazis a destinar tropas enteras a combatir la insurgencia. Los nazis respondieron con una brutalidad extrema, masacrando pueblos enteros como represalia. Sin embargo, la resistencia continuó hasta la llegada del Ejército Rojo. La lucha partisana y la revolución obrera. La lucha de los partisanos soviéticos demuestra el enorme poder de la autoorganización obrera y campesina en tiempos de crisis. Sin embargo, también muestra cómo el estalinismo, lejos de ser un aliado de los trabajadores, actuó como un freno burocrático contra su potencial revolucionario. Si la resistencia partisana hubiera estado bajo la dirección de un partido revolucionario basado en la democracia obrera y la movilización independiente de las masas, podría haber sido no solo una lucha contra los nazis, sino también el punto de partida para una revolución política contra la burocracia estalinista.